Los campistas están compartiendo las cosas más escalofriantes que les han pasado en la naturaleza. Dale like y suscríbete, o te perseguiré esta noche. Mi novia y yo estábamos acampando en Red Fork Falls, Unicoi, Tennessee. Estábamos en el penúltimo sitio, en el lado izquierdo del arroyo. Este no es de ninguna manera un campamento administrado por el Estado. Es solo un claro en el bosque, con un pozo de fuego construido a mano. Alrededor de la 1 de la mañana, estábamos sentados juntos junto al fuego, bebiendo nuestro Jim Beam's Devil Cut. Vimos lo que pensamos que era una linterna, proveniente del último sitio de campamento de ese lado. No le dimos mucha importancia, ya que solo hay un sendero, y si alguien quisiera irse, tendría que pasar por nuestro campamento. La luz se acercaba más y más, y notamos que no se escuchaban pasos. No había crujidos de hojas, ni ramas partiéndose, nada. Acampamos mucho, así que eso nos puso nerviosos. Unos momentos después, una esfera de luz flotó por nuestro campamento, y bajó por el resto del sendero. Nunca habíamos visto algo así antes, y habiendo sido escéptico con lo paranormal, esa noche cambió mi forma de pensar sobre sus posibilidades. Lo más extraño fue cuando me di cuenta de que no era una persona. Solía acampar bastante seguido en un sitio silvestre, que era una cresta plana, en la cima de una gran colina empinada. Una sección tenía un sendero que era empinado, pero manejable, pero el resto de esa colina era casi vertical, e imposible de escalar sin cuerdas y un montón de equipo de escalada. Aunque la cima era plana, era una zona muy arbolada, con pinos densos y mucha maleza. Excelentes vistas de la zona, y lo suficientemente alejado del camino, como para que nunca viéramos a otras personas. En ese viaje en particular, vinieron mi novia y mi mejor amigo, así que los tres nos repartimos en 2 tiendas. En algún momento, durante la noche, una tormenta pasó y dejó alrededor de 1 pulgada de nieve sobre nuestras tiendas. Era una noche tranquila, sin viento, y realmente pacífica, todos abrigados en nuestros sacos de dormir. Cuando nos despertamos al amanecer, había un rastro claro de huellas humanas en la nieve, que cruzaba toda la cresta, pasaba por nuestro campamento, y llegaba a unos 60 cm de nuestras tiendas. Lo más loco, era que las huellas comenzaban en una zona imposible de escalar, y terminaban en otra zona, igualmente imposible de descender. Y eso, en la oscuridad, con nieve resbalosa cubriendo las rocas. Medimos las huellas, y eran más pequeñas que las botas de mi amigo y las mías, pero demasiado grandes para ser de mi novia. Nunca pudimos entender cómo alguien escaló esa sección en medio de la noche, se movió por el bosque espeso sin hacer ruido, y se acercó tanto a nuestras tiendas sin que nadie lo notara. Nos dio tanto miedo, que empacamos rápido, y nos fuimos de allí. Hace algunos años, cargué un montón de equipo de campamento en mi bicicleta, y pasé la mayor parte de los siguientes 7 meses, recorriendo 5.300 millas alrededor de los Estados Unidos. La mayoría de las veces, prefería acampar de forma silvestre. 1 hora o así antes del anochecer, empezaba a buscar un lugar donde pudiera desaparecer entre los árboles por la noche, en algún sitio donde la gente tuviera pocas probabilidades de encontrarme, y aún menos probabilidades de preocuparse por mi presencia. Un bosque remoto no es precisamente un lugar silencioso para dormir. Piensa en todos los grillos que escuchas en un vecindario suburbano en una noche de verano. Y multiplícalo por 1000. Siempre había muchísimos grillos y sapos, y hasta la más ligera brisa hacía sonar las hojas de los árboles. A veces acampaba cerca de un arroyo murmurante. Y siempre era un momento especial de la noche, aunque no del todo raro, escuchar los chillidos y aullidos de coyotes a lo lejos. Recuerdo una noche en la que me dormí con el sonido de 2 búhos cercanos, uno en cada extremo de mi tienda, llamándose entre ellos. Una noche, a finales de septiembre o principios de octubre, estaba acampando en algún lugar de las montañas del oeste de Montana, y no había ni un solo sonido. No se escuchaba absolutamente nada, ni un solo grillo, ni un río cercano, ni coyotes a lo lejos. Las hojas secas del otoño, seguramente no requerirían de un viento fuerte para agitarse, y sin embargo, había solo silencio. Fue aterrador. Solo puedo describirlo como el silencio más ruidoso que he escuchado. Se sentía como si todo el bosque estuviera escondiéndose de un depredador, igualmente silencioso. De repente, el ocasional crujido de una ramita, un sonido común que normalmente se pierde en el caos sonoro del bosque, sonaba como un disparo. Dormí terrible esa noche, y no podía esperar a que amaneciera. Cuando era más joven,
Mi familia solía ir de campamento cada primavera. No era exactamente un entorno salvaje. Lo más salvaje que vi fue un montón de liebres que saltaron cuando traté de tomarles una foto, así que mis padres simplemente nos dejaban a mis hermanos y a mí vagar por donde quisiéramos. Una mañana, al amanecer, me desperté. Todos los demás seguían durmiendo, lo que significaba que tenía que estar en silencio, pero me aburrí y decidí salir a dar una caminata matutina. Cuando regresé, el resto de mi familia estaba desayunando frente a la tienda y me miraban muy confundidos. Yo estaba como, ¿qué pasa? Resulta que todos pensaban que yo todavía estaba en la tienda, hasta que aparecí caminando tranquilamente desde el otro lado del campamento. Mis padres dijeron que me habían llamado para desayunar, pero que yo murmuré algo y no salí. Mi hermano menor afirmó que me había escuchado girar en mi cama, apenas unos minutos antes. Fui a la tienda a investigar. No había nadie en mi parte de la tienda. Todas mis cosas parecían intactas. Lo ignoramos, obviamente tenía que haber sido algún tipo de error, o un lapsus mental colectivo. Sin embargo, cuando necesité ir a algún lugar esa tarde, fui a buscar mi linterna, y no funcionaba. La abrí para ver cuál era el problema, y las baterías no estaban. Revisé las linternas de mis padres, sin baterías. Revisé las linternas de mi hermano, tampoco tenían baterías. Estábamos bastante asustados, y durante el resto de esa estancia, nunca me alejé demasiado de la tienda. Vivo en Montana, así que acampar es simplemente algo que hacemos. Soy un campista experimentado, y me he encontrado con muchas situaciones haciéndolo, pero la más espeluznante o aterradora fue cuando acampábamos cerca de Cook City, aquí en Montana. La zona es bien conocida por los osos grizzly. Había acampado en territorio de grizzlies muchas veces, así que no me molestaba. Cuando los grizzlies pasan por tu campamento, usualmente no tocan tus cosas, porque los campistas experimentados no dejan nada expuesto que pueda interesar a un depredador. Sin embargo, en medio de la noche, me despertó mi perro Duque, que estaba gruñendo bajo. Lo miré, y tenía los ojos totalmente fijos hacia el exterior de la tienda, y estaba listo para atacar. Me tomó un minuto. Pero entonces escuché el sonido inconfundible de patas enormes de oso, caminando justo afuera de la tienda. Una vez que conoces ese sonido, nunca lo olvidas. Mi perro seguía gruñendo, y el oso empezó a olfatear mi tienda durante lo que pareció una eternidad. Estaba completamente aterrorizado, ya que mi arma estaba al otro lado de la tienda. No quería hacer ningún ruido arrastrándome hacia ella, ya que no quería alertar al oso de que había comida, dentro, así que me quedé completamente quieto. Duque continuaba gruñendo, y gruñendo al oso, hasta que finalmente, el oso golpeó la tienda con la pata, intentando entrar. No la desgarró al primer intento, pero sus garras rasparon la lona, y eso me aterrorizó. Fue entonces cuando, por instinto, grité asustado, «¡Hey, lárgate!», y eso asustó al oso horriblemente. Se escuchó como se sobresaltó y se alejó corriendo un poco. Tomé mi arma y abrí ligeramente la tienda para asomarme afuera. No podía ver al oso en la oscuridad, pero mi perro salió corriendo en la dirección en la que el oso había huido. Entonces, escuché cómo se alejaba pesadamente hacia el bosque. Eventualmente, Duque regresó, y no quiso volver a entrar en la tienda. Se sentó afuera el resto de la noche, vigilando. Era un buen chico. Descansa en paz, Duque. Esto fue en el norte del estado de Nueva York, cerca de la frontera canadiense. No estaba acampando, pero estaba pescando con mosca una tarde. Era justo esa hora en que miras hacia el bosque, y está completamente oscuro, fuera de los arbustos, pero aún puedes ver relativamente bien. Estaba en mi lugar favorito, más o menos a la mitad del río, cuando del otro lado, entre los árboles, escuché algo caminando. Era un paso lento, algo metódico, y simplemente seguía acercándose hacia mí. Comencé a escucharlo a unos 30 metros de distancia, y en unos 10 minutos, se había acercado lentamente a un grupo de rocas y arbustos, justo al lado del río. Todo ese tiempo, si escuchaba un crujido particularmente fuerte de una rama, o una hoja, los pasos o sonidos se detenían por un momento. En ese punto, grité un par de veces, esperando que fuera alguien, pero no hubo respuesta, solo esa espeluznante sensación de que alguien me estaba observando. Estando solo, desarmado, y habiendo visto recientemente un puma a un par de kilómetros de distancia, no es broma, estaba un poco nervioso, así que salí del agua retrocediendo, sin dar la espalda. La pesca estaba buena, así que me alejé unos 500 metros río abajo y volví a pescar.
No pasó mucho tiempo antes de que escuchara de nuevo esos sonidos inquietantes de pasos en el bosque, acercándose hacia mí. En ese momento, salí de ahí lo más rápido posible. Ni siquiera me cambié de las botas de pesca en el estacionamiento, salté al camión, conduje unos kilómetros hasta un estacionamiento en la ciudad, y me cambié allí. Aproximadamente una semana después, los periódicos locales informaron que un caballo había sido atacado, y había sufrido daños serios por lo que el veterinario describió como un ataque de un felino muy grande, en una granja justo al lado de donde había estado pescando. Mis amigos y yo estábamos en una concesión de oro en un río, profundo en el bosque nacional. Teníamos la fogata a unos 3 metros del río, y el río era poco profundo en ese punto, pero de unos 6 metros de ancho. Al otro lado, todo era maleza densa que subía empinadamente por la ladera de la montaña. Mientras estábamos sentados allí, con solo el fuego como luz, hablando y bebiendo, miré al río y vi 2 ojos brillantes al otro lado, entre los arbustos. Estaban bastante separados entre sí. Una hora antes, más o menos, habíamos estado disparando nuestras armas en una zona abierta, así que aún las teníamos con nosotros, o apoyadas contra las sillas. Le avisé a los muchachos, y todos nos levantamos y disparamos todas las armas que teníamos al aire, para espantarlo. Escuchamos un gruñido profundo, luego algo estrellándose contra la maleza mientras huía. A la mañana siguiente, cruzamos para ver si había huellas, y encontramos unas pisadas enormes de oso. El oso nos estaba evaluando, para ver si podía con todos nosotros al mismo tiempo, o no. Si no hubiéramos disparado, quizás nos habría atacado. Mi familia y nuestros perros fuimos de campamento por un fin de semana, y la primera noche, probablemente alrededor de medianoche o la 1 de la mañana, una manada de lobos rodeó nuestro campamento y estuvieron aullando y rondando durante al menos 30 minutos. Estaban tan cerca, que sus aullidos eran ensordecedores. Por supuesto, todos estábamos completamente despiertos, y recuerdo que mi padre nos dijo que solo guardáramos silencio, y que probablemente los lobos estaban buscando nuestros perros, ya que habían pasado el día corriendo por la zona y orinando en todo, así que los lobos sin duda podían notar que su territorio había sido alterado por un animal extraño. Nuestros pobres perros estaban aterrados. No emitieron ni un solo sonido durante todo el tiempo, a pesar de estar despiertos también. El hecho de que estuviéramos todos apretados en una tienda de campaña, y no seguros dentro de un tráiler, lo hacía mucho peor. Ya sé que mi historia es un poco ligera, pero esta fue tanto la experiencia más divertida como la más aterradora que tuve acampando. Escenario básico: estaba acampando con mi familia, tendría unos 7 u 8 años. Era un campamento agradable, pero grande, en el norte de California. Puede que fuera algo relacionado con una iglesia, no lo recuerdo bien. En todo caso, era un campamento grande y lleno. Me desperté al amanecer. Y no soy madrugador, pero mi vejiga no aguantó más esa mañana. Me levanté y fui a los baños, convenientemente ubicados a unos 30 metros de mi tienda. Mi familia estaba conmigo en la tienda, era una de esas para 8 personas, que en realidad solo caben como 4. Hago lo mío y salgo, pero escucho un movimiento. Me detengo un segundo, pero luego pienso que mi papá se ha levantado, ya que él sí es madrugador. Empiezo a caminar y veo de reojo la fuente del ruido. Es algo marrón y peludo. ¿Mi papá? Bueno, no exactamente, era tu simpático vecino el oso pardo de California. Lo observé, con una mezcla de curiosidad y miedo, mientras el oso se sentaba al borde del campamento de nuestros vecinos, arrancaba la tapa de su nevera, la cual, amablemente y de forma muy estúpida, dejaron afuera. Vi cómo sacaba un brillante paquete amarillo de salchichas, lo abría, y lo devoraba. Después de comerse las salchichas, presencié lo más extraño que he visto en mi vida. El oso logró sacar una cerveza, o alguna botella de vidrio, aunque probablemente era cerveza o alguna bebida fuerte de la nevera, y hábilmente le quitó la tapa, simplemente mordiéndola y doblándola con sus dientes. Luego inclinó la cabeza hacia atrás y bebió lo que pudo, y se marchó. Honestamente, no confío completamente en mi memoria, pero hasta hoy, esa es mi experiencia más rara, divertida en retrospectiva, y aterradora mientras acampaba. Una vez fui de campamento con un amigo y un grupo de sus amigos, en una zona remota de Virginia Occidental. El campamento al que íbamos estaba lleno, mala planificación de nuestra parte. Uno de los chicos había conducido desde Washington DC para esto, así que decidimos buscar otro lugar.
Encontramos un área que parecía haber sido un estacionamiento en algún punto, hace mucho tiempo. Era agradable y aislado, con mucho espacio arbolado para montar las tiendas. Mi esposo y yo decidimos acostarnos alrededor de la medianoche. Nos despertamos alrededor de la 1 de la mañana, cuando unos tipos borrachos llegaron a nuestra zona remota y querían unirse a nosotros. El grupo les dijo que no, que ya era tarde, y que justo los habían atrapado cuando estaban por acostarse. Los tipos se pusieron insistentes, queriendo unirse, el grupo seguía declinando, diciendo que había sido un día largo, que era tarde, y que al día siguiente teníamos un viaje largo. De repente, el tono de los tipos cambió, y empezaron a preguntar cómo habíamos encontrado ese lugar, cuánto tiempo llevábamos allí, si habíamos estado caminando por el bosque, y qué tan profundo habíamos llegado. El grupo respondió, y de repente, los tipos dijeron que ya era tarde, que realmente deberían irse, pero querían saber si el grupo quería comprar cositas para la fiesta antes de que nos dejaran por la noche. Ahora, tal vez he visto demasiadas películas de terror, pero sigo convencido de que esos tipos estaban cocinando drogas en ese bosque, y que si nuestras respuestas hubieran sido diferentes, habrían aparecido 7 cadáveres antes del amanecer. Tal vez solo estoy siendo paranoico y eran unos lugareños borrachos que solo querían seguir la fiesta antes de irse a casa, pero lo dudo. Rentamos bicicletas de montaña y planeamos viajar desde la selva cerca de Cairns hasta Cocktown, en Australia. Los mapas que vimos no indicaban varias montañas en el camino. No creímos que necesitáramos una tienda, pero la tomamos como precaución. Esto fue antes del Internet, así que siempre había que conseguir mapas topográficos antes de aventurarse. Los caminos eran de tierra polvorienta y grava, no había llovido en semanas en la selva. Al principio todo iba bien, pero me preocupé cuando cruzamos algunos lechos de ríos secos. Después de 3 horas pedaleando por montañas, nos dimos cuenta de que era un trayecto mucho más largo de lo que anticipábamos. Entonces, comenzó a llover con fuerza, tan fuerte que apenas podíamos ver a más de 20 metros. Por suerte, encontramos un campamento, pero parecía estar abandonado. Un tipo en una furgoneta nos dio agua para beber, no recuerdo haber estado tan agradecido por agua en mi vida, se sentía tan valiosa. Acampamos allí, pero la tienda no tenía cubierta para protegernos de la lluvia. Solo teníamos granola y mantequilla de maní como comida. En algún punto de la noche, escuchamos algo afuera de nuestra tienda, moviéndose. Habíamos visto jabalíes cruzar la carretera mientras pedaleábamos, quizás era uno de ellos. Nos dimos cuenta de que fuera lo que fuera, probablemente había olido la granola. Una protuberancia del tamaño de una pelota de baloncesto comenzó a formarse dentro de nuestra tienda. Esa protuberancia permaneció allí, inmóvil, mientras la observábamos durante 15 minutos, susurrando con miedo dentro de la tienda. Luego de un rato observándola, finalmente empujé con el pie, esperando un sonido repentino o un ataque, pero la protuberancia volvió. Fuera lo que fuese, probablemente no pesaba más de 5 kilos, se sentía como un lomo, algo estaba sentado sobre nuestra tienda. Eventualmente, desapareció. Decidimos seguir adelante más tarde, pero los lechos secos de los ríos, ahora eran ríos caudalosos. Mi amigo pisó un arbusto urticante mientras buscaba un lugar seguro para cruzar el río. Aparentemente, esos arbustos pueden ser letales, él solo se puso pálido, pero parecía estar bien. Yo estaba temblando, sintiendo frío por haber estado mojado tanto tiempo, aunque aún estábamos en la selva caliente, lo cual no tenía sentido para mí. Algunos jeeps se habían detenido en un río caudaloso, esperando que bajara el nivel. Por suerte uno nos ofreció llevarnos de regreso. En ese momento, parecía una de las peores cosas que había vivido, pero extrañamente, había una parte de nosotros que disfrutó completamente la experiencia. Cuando tenía poco más de 20 años, un amigo mío y nuestras novias fuimos a las montañas de Colorado, para nuestro viaje anual de campamento y manejo en 4 ruedas. Ambos teníamos nuestras camionetas con cápsulas para acampar, y planeamos dormir en la parte trasera. Salimos tarde, y para las 11 de la noche, no habíamos llegado aún a nuestro campamento habitual, así que escogimos un claro al lado del camino para dormir esa noche. Era un claro lo suficientemente grande como para varios campistas, subimos a la parte trasera de nuestras camionetas y nos dormimos. Mi novia y yo nos despertamos 1 hora después, con el sonido de una fiesta muy ruidosa afuera. Gente borracha, sonaba como una veintena de personas, gritando y celebrando. Pensamos, bueno, alguien más está acampando aquí y la está pasando bien, así que volvimos a dormir. A la mañana siguiente salimos de la camioneta y no había nadie,
excepto nosotros y mi amigo. No había huellas, y el suelo estaba lodoso, ni de personas ni de vehículos, nada. Mi amigo y su novia también lo escucharon todo. Estuvimos algo inquietos el resto del viaje. Esto fue en la ruta de Schofield Pass, sobre Crystal, Colorado, un viejo pueblo minero. Nada más fuera de lo normal ocurrió después, solo fue un buen y largo fin de semana de campamento y manejo en el bosque. Tengo una historia escalofriante para ti. Estaba haciendo una caminata de 2 semanas en una sección del Sendero de los Apalaches con 3 amigos. Estaba oscureciendo, y aún estábamos a varios kilómetros del lugar donde planeábamos acampar. Alguien notó un claro plano entre los árboles, a unos cientos de pies fuera del sendero. Encontrar terreno plano en los Apalaches es muy difícil, así que pensamos que habíamos tenido suerte. Corrimos contra el sol poniente para montar la tienda. Nos acomodamos y comenzamos a preparar la cena, cuando mi amigo notó una piedra con una inscripción. Con nuestras linternas frontales, todos fuimos a inspeccionarla. Estábamos a kilómetros de cualquier carretera o pueblo, en una zona remota de las montañas. Parecía extraño encontrar esta reliquia aquí. Al observar más de cerca, vimos el nombre de una niña, una fecha de nacimiento y una de muerte. Miramos alrededor, y notamos unas cuantas lápidas más. Habíamos montado el campamento en un cementerio abandonado desde hacía mucho tiempo. Lo que lo hacía más espeluznante, era que todas las tumbas eran de niños que habían muerto con una semana de diferencia, hace más de 100 años. ¿No es suficiente? Los 4 compartíamos fecha de cumpleaños con las tumbas. Historia real. Nos sentimos mal por acampar allí. Pero estábamos demasiado cansados para levantar todo en medio de la oscuridad y seguir por el sendero buscando un terreno suficientemente parejo para 4 tiendas. Dormimos allí toda la noche. Soy un hombre adulto, pero estaba completamente aterrado. Cada crujido de hojas o rama partiéndose que escuché esa noche, me sacaba el alma del cuerpo. Cuando tenía 16 años, fui a acampar con mi novia, a unos 50 kilómetros del pueblo más cercano. Me levanté en medio de la noche para orinar y vi una luz azulada en el cielo. Me quedé mirándola un rato, y comenzó a moverse de lado a lado rápidamente. Era una noche bastante clara, casi luna llena, pero aún así no podía, por nada del mundo, calcular la distancia o el tamaño de lo que fuera aquello. Se movía lo suficiente hacia la izquierda y derecha, como para obligarme a girar la cabeza para seguirlo con la vista. Pensé para mí mismo, o está cerca y no se mueve tan rápido, o está muy lejos en el cielo y se mueve extremadamente rápido. No escuchaba nada que me hiciera pensar que era algún tipo de aeronave. A veces, en mi estado se pueden ver apenas las auroras boreales, pero esto no se parecía en nada. Llamé a mi novia para que saliera de la tienda a mirar, y ella también lo vio. Todo esto ocurrió alrededor de la 1 de la mañana. Poco después de que mi novia saliera de la tienda, lo que fuera eso bajó directamente y de manera muy rápida. Tal vez cayó al suelo, o tal vez fue detrás de alguna colina lejana. Ambos simplemente nos encogimos de hombros y nos volvimos a dormir. Alrededor de las 3 de la mañana, mi novia, que dormía justo al lado mío, me apretó el brazo y me dijo, ¿escuchas pasos? Le dije que probablemente era una ardilla o un conejo. Lo que ella no sabía, era que los pasos me habían despertado unos 15 minutos antes que a ella, y que yo llevaba todo ese tiempo escuchando con atención. Tampoco sabía que los pasos que estábamos escuchando sobre las hojas secas no sonaban en absoluto como los de un conejo o una ardilla, sino como algo bípedo, como una persona. Y tampoco sabía que en mi mano derecha, la cual ella no podía ver, yo ya tenía mi pistola fuera de su funda y lista. Después de aproximadamente 1 hora escuchando pasos muy humanos, alrededor de la tienda y en todas direcciones, los sonidos se detuvieron, y yo permanecí despierto hasta que salió el sol. No tengo idea si la luz en el cielo y los pasos están relacionados. No tengo idea de qué era esa luz, solo sé que nunca había visto, ni he vuelto a ver, nada parecido. Estoy completamente seguro de que los pasos que escuché eran bípedos. He cazado desde los 6 años, y sé cómo suena la fauna de mi zona y cómo se mueven. No había huellas, solo zonas de pasto alto aplastado. Nada tipo círculo de cultivos, solo parecía un lugar donde un ciervo se habría echado a dormir. Cuando era niño, de unos 12 años, mi papá siempre me despertaba en medio de la noche para ir de caza. En realidad, odio cazar. Unas semanas antes de esa noche, vi un episodio de Le temes a la oscuridad, sobre el diablo de Jersey. Estaba nervioso,
porque sabía que pronto mi papá me obligaría a ir de casa, y a veces íbamos a cazar a Nueva Jersey. Y como era de esperar, una mañana me despertó como a las 3 de la mañana, y nos fuimos al bosque en Nueva Jersey, en completa oscuridad, para poder estar allí listos antes de que salieran los ciervos. Estoy en la torreta de casa, empezando a tranquilizarme, cuando veo una pequeña figura en el suelo. Es humana, con un rostro que apenas puedo distinguir por la distancia, pero sé que es humano, y mide como entre 60 y 90 centímetros. Estoy perdiendo la cabeza, pero no quiero decir nada porque sé que mi papá solo me diría que deje de quejarme. Observo a esa cosa humana durante al menos 4 horas, hasta que bajamos de la torreta y caminamos hacia allí para irnos. Era un maldito gnomo de jardín, en medio del bosque profundo. No había camino cerca, ni casas a kilómetros. ¿Cómo demonios llegó ese gnomo allí? La torreta donde estábamos, ni siquiera era fija. La instalamos ese mismo día. Acampando con 2 amigos, en plena noche, los 3 dentro de una tienda tipo domo cuadrado, simplemente relajándonos, charlando, con las luces encendidas. Uno de los lados de la tienda comenzó a hundirse hacia adentro, como si hubiera un viento fuerte, o algo, o alguien empujando la lona. Todos entramos en pánico, pero yo asumí que era el viento. Tranquilos chicos, dije, me levanté y golpeé la pared de la tienda con el puño, y conecté con algo, o alguien. La sensación de golpear carne es inconfundible. Entonces, me asusté como nunca. ¿Qué, o a quién, acabo de golpear del otro lado de la lona? Convencí a mis amigos de que lo más inteligente era mirar afuera de la tienda, pero pasaron como 15 minutos hasta que aceptaron, y para entonces, ya no había nada allí. Apenas unas semanas atrás, íbamos en un viaje por carretera desde la Columbia Británica hasta San Diego, y encontramos un campamento justo a las afueras de Crescent City, California. Lo recorrimos en coche, un lado del campamento estaba relativamente vacío, noté unas cuantas tiendas esparcidas, pero nadie cerca del sitio que terminamos eligiendo. Teníamos mucho espacio. Queríamos acostarnos temprano, así que encendí una fogata mientras mi novia comenzaba a cocinar. Comimos, tomamos algunas cervezas, y subimos a nuestra tienda en el techo del coche con nuestro perro, como a las 9 de la noche. Me costó dormir, me desperté varias veces, pero finalmente logré quedarme dormido decentemente. En plena oscuridad, con todas las ventanas y lonas cerradas, me desperté a la 1 de la mañana, por alguien que estaba silbando afuera de nuestra tienda, la melodía de When the Sands Come Marching In. Después de unos minutos de ese silbido repetitivo, empujé a mi novia para que se despertara, y obviamente, también estaba asustada. El silbido entonces se convirtió en un canto, cosas como cuando duermes aquí, me faltas al respeto y cuando me faltas al respeto a mí, le faltas al respeto los marines de Estados Unidos. Luego, esa persona comenzó a deletrear palabras, como FLEE, huye. El lenguaje y el tono se volvían cada vez más agresivos, así que decidimos que teníamos que actuar. Abrí lentamente el cierre de la tienda, mientras nuestro perro guardián roncaba profundamente, saqué la cabeza por la abertura. Me tomé unos segundos para que mis ojos se adaptaran, y poder ubicar de dónde venía la voz. Me sentí más confiado una vez que pude más o menos ver y escuchar, así que bajé, mi novia me pasó al perro, y luego bajó también. Cerramos la tienda sin asegurarla, y saltamos a la camioneta, mientras la persona aún seguía silbando. Condujimos hasta un motel en Crescent City. A la mañana siguiente, volvimos a recoger las pocas cosas que no estaban dentro del camión. Una familia que había estado acampando a unas parcelas de distancia, nos dijo que todo eso continuó durante otras 2 o 3 horas más, y que fue la cosa más aterradora que su familia había vivido jamás. Yo estaba haciendo senderismo solo, y decidí detenerme por la noche, ya que estaba cerca del atardecer. Monté todo, y entonces escuché un coche en una carretera, a unos 450 metros de mi posición. Honestamente, ni siquiera me había dado cuenta de que había una carretera por allí, porque estaba en lo alto de un talud muy empinado, y no se veía. Así que escucho el coche, luego frena, luego se detiene, se abren y se cierran puertas, y el coche se va. Escucho a un grupo de hombres hablando, pero estaban demasiado lejos como para entender lo que decían. Para ese momento, ya se había puesto el sol, y los hombres comenzaron a usar linternas. Parecía que descendían por el empinado talud, hacia donde yo estaba. Me puse algo nervioso, porque nada de eso tenía sentido. Pensé que si se acercaban más, intentaría escapar sigilosamente, y dejaría atrás mi equipo.
Se detuvieron a medio camino, y entonces, comenzaron a cavar, con palas. En ese punto, casi me hago encima. Cavaron durante 1 hora, luego se detuvieron, y entonces, escuché el coche regresar. Comenzaron a subir nuevamente el talud, pero antes de hacerlo, apuntaron sus linternas hacia mi posición. No me moví ni 1 milímetro, y no parecieron verme. Me quedé allí, sin mover un solo músculo, por al menos 1 hora después de que se hubieran ido. Empaqué todo, y me moví unos 400 metros más adentro del bosque, lejos del sendero, por si acaso me habían visto y pensaban regresar por mí. Al día siguiente, caminé hasta encontrar a un guardabosques, y le di un mapa que había dibujado de la zona y del lugar donde cavaron. Me pidió que lo acompañara al sitio, pero me negué. Acampábamos con familia y amigos en las montañas. Compartía tienda con mi hermano, llamémoslo Luke, y otro amigo, al que llamaremos Evan. Luke, Evan y yo no teníamos sueño cuando todos los demás se fueron a sus tiendas por la noche, pero el fuego se estaba apagando y estábamos aburridos, así que entramos en nuestra tienda a ver Adventure Time en mi laptop hasta que se le acabara la batería. Todos nos quedamos dormidos después de algunos episodios, y me desperté en medio de la noche, en un episodio de parálisis del sueño. Tengo hábitos de sueño raros, y experimento parálisis cada pocos meses. Para quienes nunca la han vivido, básicamente estás despierto, pero no puedes moverte, y a veces, experimentas alucinaciones auditivas o visuales. Yo estaba al tanto de esto, así que no tuve un infarto cuando comencé a escuchar pasos afuera de mi tienda, que continuaban y se hacían más fuertes y más cercanos, hasta que algo comenzó a tocar la lona de la tienda. Mi computadora aún no se había apagado, así que podía ver lo que me rodeaba con la tenue luz de la pantalla. Observé cómo la tela se comprimía cuando algo empujaba contra ella de forma esporádica, a una altura de aproximadamente 1,20 m del suelo, y luego se movía alrededor de la tienda, acercándose a mí. Vi 3 marcas distintas que seguían a esta criatura alrededor del lateral de la tienda, parecía una garra. Estaba aterrorizado, con el cuerpo lleno de adrenalina, pero otra parte de mí se mantenía tranquila, diciéndole a mi cuerpo que todo era un sueño. No podía hacer nada de todos modos, así que mi miedo era inútil. Pero mientras continuaba observando, mi parálisis comenzó a disiparse, y me di cuenta de que podía moverme. Ya no tan convencido de que estuviera soñando, me giré y sacudí a Luke para despertarlo. Traté de hacer que mirara y comprobara si realmente había algo allí, pero debí sonar como si hablara dormido, porque simplemente se dio la vuelta y siguió durmiendo, haciéndome un gesto de desdén. Finalmente, los ruidos cesaron, y yo estaba lo suficientemente cansado y atontado como para volver a dormirme enseguida. A la mañana siguiente, había olvidado todo, hasta que mi cuñado, que estaba en otra tienda, lo llamaremos Dean, nos dijo, qué bueno que metimos al perro en el auto anoche. Había un oso mientras dormíamos. Dean señaló el árbol donde habíamos colgado la basura, para que los animales no la alcanzaran, y allí estaban las marcas de garras frescas y profundas, a unos 3 metros del suelo. Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Yo había visto al oso, y lo observé tranquilamente mientras tocaba la lona de mi tienda, a apenas 30 centímetros de mi cara. Hace unas semanas, nos dirigimos a un valle extremadamente remoto, muy difícil de acceder. Piensa en caminar por cornisas de apenas 1 pulgada, bajando a grietas estrechas, ese tipo de terreno. El valle termina en una caída abrupta con una cascada de unos 30 metros de altura. Estábamos casi al borde, cuando escuchamos un silbido. Sonaba mucho como uno de esos silbatos de senderismo, pero solo habíamos encontrado a un grupo de personas en todo el día, y ellos se habían detenido mucho antes que nosotros, porque pensaban que la pendiente de la montaña era intransitable. Según nuestros cálculos, ese grupo ya debía haber regresado hace rato al campamento base, así que no tenía sentido. Entonces, escuchamos otro silbido. Gritamos hola, e inmediatamente, escuchamos otro silbido como respuesta. Venía desde los árboles densos, en una pendiente empinadísima que rodeaba el valle, de unos 75 a 80 grados de inclinación. La única manera de subir allí, sería trepando con ayuda de ramas y raíces, porque era demasiado escarpada. Justo cuando debatíamos si aquel silbido era realmente de un excursionista, un helicóptero apareció repentinamente detrás de la cascada. Subió por encima de nosotros, luego dio la vuelta, y se alejó volando. Era un helicóptero sin distintivos, y el aeródromo más cercano está a unos 160 kilómetros. Supusimos que debía ser una misión de búsqueda y rescate, así que el silbido debía pertenecer a alguien perdido. Sin embargo, era extraño que esa persona silbara repetidamente,
pero nunca respondiera con la voz. Volvimos a gritar, y el silbido se repitió. De repente, escuchamos de nuevo el sonido de los rotores del helicóptero. No pasaron ni 3 o 4 minutos cuando vimos al helicóptero elevarse nuevamente sobre el valle, flotar durante unos 30 segundos, y luego alejarse sobre la montaña. Decidimos cruzar el arroyo y escalar la ladera. Subimos a duras penas, aferrándonos a raíces y ramas. El silbido cesó, gritamos varias veces y no hubo respuesta. Tardamos 4 horas en salir de allí, la maleza era tan espesa que a veces caminábamos sobre ramas por encima del suelo, y no podía ver ni mi propia mano delante de mi rostro. Aún no tengo idea de quién estaba silbando, era un silbido muy mecánico. He estado muchas veces en la naturaleza y jamás he oído un ave silbar algo remotamente parecido a eso. Mientras prospectaba en la región de Cariboho, me topé con un conjunto de pilas de rocas conocidas como pilas chinas, en medio de la nada. El hecho de que estuvieran ahí, significaba que alguien había hecho mucha excavación en el pasado, así que comencé a trabajar. Y tras media hora, ya tenía unos 10 gramos de oro, y estaba celebrando mentalmente, cuando noté unas pequeñas piedras de pie, sobre cada uno de los muros de rocas. Cada piedra tenía varios caracteres chinos grabados, y en un instante de terror, me di cuenta de que eran tumbas. Puse el oro dentro de una botella que encontré cerca, y la dejé allí. También tomé dibujos de los símbolos para mostrárselos a un historiador local, quien más tarde confirmó mis sospechas. Sí, eran tumbas, y probablemente no habían sido vistas en 150 años. Los mineros chinos creían que si uno de ellos moría en el sitio, la tierra quedaba maldita por el espíritu del compañero caído, así que no continuarían extrayendo en esa zona, y advertían a cualquiera que encontraran que el área ya estaba agotada. A veces, incluso hacían trabajo extra para que el lugar pareciera completamente trabajado, y así, evitar que otros terminaran excavando donde yacía su camarada. He regresado varias veces, pero no he vuelto a excavar allí, por respeto. El sitio es realmente espeluznante cuando hay neblina por la mañana, casi se pueden ver siluetas humanas moviéndose entre los montículos. Una de las historias que me contó mi jefe por aquí, fue cuando se involucró con gente turbia de Prince George, allá por los años 70, y se fue con ellos a buscar equipo de minería para robar, con el fin de poder apropiarse de una concesión unos kilómetros más abajo del camino. Mi jefe se internó por un sendero olvidado, hasta un claro con 2 excavadoras oxidadas y una pequeña cabaña. Los demás se dirigieron a las excavadoras para ver si funcionaban, mientras mi jefe entraba a la cabaña, y se topó con un esqueleto acostado en la cama, con un agujero de bala en la cabeza. Llamaron a la policía, y determinaron que el hombre había estado allí desde 1935, ya que ese era el último año que aparecía en los periódicos encontrados dentro. Hace unas semanas volví a esa cabaña con él, y descubrimos que había sido incendiada por personas que recorrían la zona en cuatrimotos. Acampaba con mi familia durante un fin de semana largo. Algunos de nosotros no teníamos que volver al trabajo, así que decidimos quedarnos una noche más. Lo que había sido un campamento lleno, se redujo a solo nosotros. Estábamos mi hermano, su hijo pequeño, yo, y mi hija pequeña. Alrededor de las 3 de la madrugada, mi hija se despertó diciendo que tenía que ir al baño. Necesitaba hacer del 2, así que no había manera de convencerla de hacerlo afuera de la tienda. El baño estaba a unos 100 metros, atravesando un campamento completamente oscuro, sin fogata, ni luna. Me levanté con ella, tomé una linterna, y caminamos hasta el baño. Ella hizo lo suyo, mientras yo esperaba afuera. Mentiría si dijera que no estaba algo asustado, parado en medio del bosque, en la oscuridad, a kilómetros de cualquier lugar, con mi hija de 7 años dentro de un retrete oscuro. Por suerte, fue rápida, y volvimos caminando al campamento, con la linterna guiándonos. El regreso fue tranquilo, charlamos un poco, yo intentaba tranquilizarla diciéndole que estábamos a salvo en medio de esa oscuridad, ya que se había asustado un poco al darse cuenta de lo solos que estábamos en ese campamento vacío. Cuando estábamos a unos 15 metros de la tienda, mi hija de repente me agarró fuerte la mano, y dijo en un susurro tembloroso, «Papi, ¿quién es ese?» «¿Quién es qué, cariño? No veo a nadie». «Ese hombre, ahí, ¿quién es?» Alumbré con la linterna hacia donde ella miraba, y no vi a nadie. Le apreté más fuerte la mano, y aceleré el paso para volver a la tienda, que era el único refugio que teníamos allí. Sabía que en la oscuridad, si realmente había alguien por ahí con malas intenciones, estábamos en problemas. Llegamos a la tienda,
Nos metimos en los sacos de dormir, y me quedé acostado, escuchando cada sonido afuera. Por supuesto, había millones de sonidos que no había notado antes, y cada uno me hacía imaginar cosas peores sobre lo que fuera que mi hija había visto. Cuando ella empezó a adormilarse, me preguntó si estaríamos bien. Le dije que sí, aunque yo estaba completamente aterrorizado. Le pregunté cómo era ese hombre que había visto, y me dijo que parecía un nativo americano. Me quedé acostado lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 15 minutos, hasta que ya no aguanté más. Desperté a mi hermano y le conté lo que había pasado. Él se siente mucho más cómodo en el bosque que yo, así que se levantó y volvió a encender la fogata. Nos quedamos junto al fuego hasta que amaneció, y nada más ocurrió. Al día siguiente, le pregunté a mi hija sobre el hombre que había visto, y no recordaba nada. Hasta el día de hoy, no recuerda ese evento. El área en la que acampábamos era conocida por haber sido una zona histórica donde vivieron nativos americanos, que prosperaron hasta que fueron desplazados o asesinados. Ni mi hermano ni yo encontramos señal alguna de que alguien hubiera estado allí. Si alguien hubiera estado caminando por el bosque, lo habríamos oído sin duda. Mi única explicación es que mi hija estaba tan cansada, que se quedó dormida caminando y lo soñó, pero hasta el día de hoy, me sigue dando escalofríos. No estaba en el bosque, pero lo que vi, salió del bosque detrás de mi casa. Vi un alienígena, no es broma. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome si por accidente comí algo que me hizo alucinar o algo así. Tenía unos 10 años, y estaba jugando solo en mi habitación. Eran como las 11 de la noche. Tenía una puerta corrediza de vidrio en mi cuarto, y las persianas estaban abiertas. De repente, se encendió el foco automático del patio trasero. Miré hacia la puerta de vidrio, y una figura comenzó a acercarse. Al principio pensé que era mi vecino, que era mayor que yo y de estatura parecida, pero mientras se acercaba, me di cuenta de que era otra cosa. Recuerdo que se acercó lentamente. Se detuvo frente a la puerta, y se quedó mirándome. Sentí que pasó una eternidad. Recuerdo exactamente lo largo que se sintió, aunque en realidad fueron solo unos segundos. Era completamente negro, con una cabeza redondeada, como las que se ven en las películas, y medía como 1.80 metros. Tenía 2 brazos, 2 piernas, muy delgado. Lo que más me impactó, fue que estaba tan cerca de mí, justo del otro lado del vidrio, que no había manera de confundirlo con un ser humano. Sé lo que vi. Después de unos segundos de mirarme, simplemente giró hacia un lado, y se alejó con pasos largos. Salió de mi campo de visión, y yo salí corriendo de mi habitación, gritando por mi mamá. Ella no me creyó. Esa noche tuve que dormir en mi cuarto, sabiendo que había visto un extraterrestre, a solo unos pasos de mí, unas horas antes. Ahora tengo 23, y hasta hoy, aún me dan escalofríos al recordarlo. Siempre se me llenan los ojos de lágrimas cuando lo pienso. Sé que no fue un sueño, sé lo que vi, aunque nadie me cree. Lo que más me perturba, fue su actitud. Recuerdo cómo se acercó lentamente, y se alejó de la misma forma, como si no tuviera prisa. Como si solo me estuviera observando. Creo en los extraterrestres, pero no suelo creer que visiten la Tierra, así que me ha costado lidiar con esto. Pienso que lo que vi, si realmente era un alienígena, es lo que algunos llaman un gris. Hace unos años, estaba en un viaje misionero en Kenia, y acampábamos en medio del monte durante unos días, sin mayores incidentes. Una noche, la luna estaba llena, o simplemente brillaba muchísimo, e iluminaba tanto, que los lados de mi tienda se volvían medio translúcidos, si eso tiene sentido. Así que, si algo pasaba caminando cerca, podía ver su silueta desde dentro de la tienda. Ya puedes imaginar lo que viene. Me desperté en medio de la noche, al escuchar pasos suaves cerca de la tienda. Cuando levanté la cabeza, vi la silueta de una persona, desplazándose lentamente junto a mi tienda. Llevaba un enorme tocado aterrador, que después de describírselo a mi líder de equipo, supe que era la vestimenta de un médico brujo. En fin, no dormí nada esa noche.